Título: El reflejo del silencio. Era un día gris de invierno, cuando Leticia, una joven escritora que había perdido la esperanza en la belleza del mundo, decidió alejarse de la rutina y emprender un viaje hacia el sur, en busca de un lugar donde encontrar paz para sus pensamientos y escribir sin interrupciones. Su vida, llena de preocupaciones, había llegado a un punto de estancamiento, y la idea de escapar le parecía la única solución. Con su maleta pequeña y su cuaderno en mano, Leticia subió al tren que la llevaría a la pequeña ciudad costera de Villa del Mar, un lugar del que había escuchado rumores sobre su tranquilidad y belleza. El viaje fue largo, pero mientras el tren avanzaba, Leticia comenzó a notar cómo la niebla que cubría los paisajes se iba disipando, dejando paso a una luz suave que parecía traer consigo una promesa de renovación. Al llegar, la ciudad la recibió con calles empedradas y casas de colores cálidos que se alineaban cerca del mar. La brisa salada y el sonido de las olas chocando contra las rocas creaban una atmósfera de serenidad. Leticia encontró rápidamente una pequeña posada junto al puerto, regentada por una anciana amable llamada Brisa, quien la recibió con una sonrisa acogedora. Aquí encontrarás lo que buscas, dijo Brisa con una mirada profunda que parecía ver más allá de las palabras. Leticia no sabía exactamente qué buscaba, pero había algo en la mirada de Brisa que le daba confianza. Decidió quedarse por unos días, aunque en su mente seguía la duda de si realmente encontraría la inspiración que tanto anhelaba. Su primera noche en Villa del Mar fue tranquila, y el sonido de las olas la acompañó en un sueño reparador. A la mañana siguiente, Leticia salió a caminar por la playa. Mientras caminaba, notó a un hombre parado cerca del agua, mirando al horizonte. Era alto, de cabello oscuro y algo despeinado, con una expresión pensativa que contrastaba con la paz del entorno. El hombre la observó por un momento y luego se acercó. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con una voz suave, pero firme. Leticia, algo sorprendida, asintió. Claro, siempre es agradable la compañía en un lugar como este. Se presentaron. Él era Lucas, un pintor que también había llegado a Villa del Mar buscando inspiración. Su vida, aunque diferente a la de Leticia, parecía estar marcada por una necesidad de encontrar algo que lo conectara con su arte, algo que lo sacara de la oscuridad en la que se encontraba últimamente. Ambos, aunque con historias diferentes, compartían una búsqueda común: encontrar respuestas en el silencio del mar. A lo largo de los días que siguieron, Leticia y Lucas comenzaron a compartir más que conversaciones sobre arte y literatura. Durante las caminatas al amanecer y las largas tardes bajo el sol, comenzaron a hablar de sus vidas, de las frustraciones, de las pérdidas, de las oportunidades que nunca tomaron. El mar, siempre presente, parecía ser el testigo mudo de sus confesiones. En esos momentos, Leticia comenzó a sentirse menos sola, como si la conexión con Lucas fuera una especie de reflexión de lo que ella necesitaba entender sobre sí misma. Un día, mientras Leticia escribía en su cuaderno en la terraza de la posada, Brisa se acercó a ella con una taza de té. ¿Has encontrado algo?, dijo Brisa, mirando las páginas llenas de palabras que ya se empezaban a formar. Leticia la miró sorprendida. No sabía que Brisa había estado observando su proceso, pero la verdad era que, desde su llegada, algo había cambiado. El aire, la gente, el mar, todo parecía haberse alineado de tal forma que las palabras que antes se le escapaban, ahora fluían con una facilidad inesperada. Quizás lo que necesitaba era perderme para encontrarme, respondió Leticia, sin darse cuenta de la magnitud de sus propias palabras. Brisa sonrió, asintiendo lentamente. El reflejo del silencio tiene un poder inmenso. Y tú lo estás descubriendo, Leticia. En los días que siguieron, Leticia siguió escribiendo y reflexionando sobre su vida, sobre lo que había dejado atrás y lo que aún podía construir. Lucas, por su parte, comenzó a pintar con una libertad que hacía mucho tiempo había perdido. Juntos, en medio de la paz de Villa del Mar, crearon algo nuevo: Leticia, una historia que hablaba de su alma, y Lucas, una obra que expresaba la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, la paz de este lugar también los desafiaría. Una tarde, mientras paseaban juntos por el puerto, un extraño hombre apareció. Era un viejo conocido de Lucas,
un empresario que había venido a Villa del Mar con un único objetivo, convencer a Lucas de que regresara a la ciudad, para recuperar su arte y hacerle perder el alma a cambio de fama y dinero. Tú no perteneces aquí, Lucas. Tienes un talento que el mundo necesita. Deja este lugar de locos y ven conmigo, dijo el hombre, con una sonrisa que dejaba claro que no aceptaría un no como respuesta. Leticia observó en silencio, mientras el aire se volvía pesado. Sabía que ese momento era decisivo para Lucas. El equilibrio que había encontrado en el mar estaba a punto de romperse. La historia de Leticia en Villa del Mar fue solo el principio. Lo que había comenzado como un escape se convirtió en un proceso de transformación, no solo para ella, sino también para Lucas. Al final, ambos descubrieron que a veces, perderse es la única forma de encontrarse, y que el silencio del mar guarda más que un reflejo, guarda el alma de quienes se atreven a escuchar. El tiempo pasaba, y aunque la vida de Leticia y Lucas no sería fácil ni exenta de desafíos, ambos sabían que el reflejo del silencio era su mejor guía en un mundo que, por fin, comenzaba a entender. A pesar de la oferta tentadora del empresario, Lucas no pudo evitar sentir una creciente aversión por todo lo que representaba. El arte que él amaba, su pintura, nunca había sido un medio para alcanzar fama o riqueza, siempre había sido una forma de conexión con el mundo, una manera de expresar lo que las palabras no podían. El mar, las olas, la serenidad de Villa del Mar, todo eso había sido la chispa que necesitaba para redescubrir su verdadera esencia. Lo siento, pero no puedo, respondió Lucas, con una firmeza que sorprendió incluso a Leticia. Este lugar, esta paz, esto es lo que necesito. No voy a vender mi alma por algo tan vacío. El empresario lo miró fijamente, sin poder ocultar su desdén, pero después de un tenso silencio, se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Leticia suspiró aliviada, pero también sabía que las consecuencias de esa decisión no serían fáciles. El mundo que Lucas había dejado atrás no olvidaría tan fácilmente a un pintor prometedor. El resto de la tarde transcurrió en un silencio incómodo entre Leticia y Lucas, mientras caminaban por las calles empedradas de la ciudad. Sin embargo, había algo en el aire que les decía que todo lo que había sucedido hasta ahora formaba parte de algo mucho más grande. Leticia, que había sido una extraña en ese lugar, ahora sentía que era parte de algo que iba más allá de sus propios deseos. Esa noche, mientras la brisa marina soplaba suavemente sobre la terraza, Brisa se unió a ellos. Ella sabía que lo que había sucedido con el empresario había dejado una huella profunda en Lucas, y también en Leticia, quien aunque no había sido directamente afectada, comprendía el peso de la decisión que su amigo había tomado. El silencio del mar no es solo para escuchar, también es para entender, dijo Brisa, mirando el horizonte como si las palabras que acababa de pronunciar fueran una verdad tan antigua como el tiempo. A veces, lo más difícil es aceptar que lo que nos da paz no siempre será lo que el mundo espere de nosotros. Pero si no somos fieles a lo que sentimos, nos perderemos en la multitud. Leticia asintió, entendiendo que había algo profundamente sabio en esas palabras. El camino que ambos habían tomado no era el fácil ni el popular, pero era el único que podía llevarlos a la libertad interior. En la quietud del mar, habían aprendido más sobre sí mismos de lo que jamás habían imaginado. A lo largo de las semanas siguientes, Leticia y Lucas compartieron su viaje de autodescubrimiento. Lucas continuó pintando con una pasión renovada, y las obras que creaba ahora llevaban la huella de su alma, no de las expectativas ajenas. Leticia, por su parte, completó su novela, una obra que no solo contaba la historia de un amor imposible, sino también el viaje hacia la verdad interior, un viaje que ella misma había recorrido. A medida que los días pasaban, la vida en Villa del Mar se iba convirtiendo en una rutina tranquila y agradable para ambos. Aunque Lucas sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a las consecuencias de su decisión, sentía que había tomado el camino correcto. Leticia, por su parte, se dio cuenta de que había encontrado la paz que tanto anhelaba, pero también había hallado algo más, la certeza de que lo que ella escribía tenía un propósito mucho más profundo que simplemente entretener. Sin embargo, las sombras del pasado de ambos no se disiparon por completo. Un día, una carta llegó para Lucas, enviada por su antiguo galerista.
El hombre, conocido por su carácter despiadado, le ofrecía una última oportunidad, una exposición exclusiva en París, pero a cambio de comprometerse con el estilo que el galerista dictaba, un estilo más comercial y menos personal. La tentación era grande. Leticia vio la lucha interna en los ojos de Lucas cuando leyó la carta. Sabía que en algún momento, los fantasmas del pasado regresarían. ¿Qué harás?, preguntó Leticia con voz suave, sabiendo que las decisiones que tomara Lucas definirían su futuro. Lucas miró el mar por un largo rato antes de responder. El mar me enseñó a escuchar, Leticia. Y ahora sé que debo seguir mi propio camino, aunque el mundo me diga lo contrario. No puedo venderme. No puedo permitir que mi arte se convierta en una mercancía. Leticia sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Ambos habían encontrado la fuerza para enfrentarse a lo que el mundo esperaba de ellos, y lo habían hecho juntos, en la quietud de Villa del Mar. Los días pasaron y la vida continuó su curso. Leticia, ahora más segura que nunca de lo que quería contar con su escritura, decidió quedarse en Villa del Mar por un tiempo más, mientras Lucas se preparaba para su próxima exposición, una que sería muy diferente a las anteriores. Esta vez, sus obras serían auténticas, profundas, reflejos de su alma. El mar siguió cantando su canción, un canto que, al principio, había parecido un murmullo distante, pero que con el tiempo, se convirtió en una melodía conocida. En ese lugar, Leticia y Lucas habían encontrado no solo la inspiración, sino la verdad. La verdad de quiénes eran, de lo que querían ser y de lo que estaban dispuestos a luchar para preservar. El viento seguía soplando suavemente, y el mar, en su silencio profundo, los observaba como siempre lo había hecho, con paciencia, sabiduría y un eterno reflejo de lo que siempre había sido. El reflejo del silencio. Con el tiempo, Villa del Mar siguió siendo el refugio que Leticia y Lucas habían encontrado en medio de sus búsquedas personales. Pero la paz que habían logrado no duró para siempre en su forma más pura. Mientras la ciudad continuaba su tranquila rutina, algo inesperado comenzó a gestarse en el horizonte. Leticia, que había encontrado en su escritura una nueva voz, comenzaba a recibir atención fuera de la ciudad. Su novela, que había sido escrita con el alma abierta, comenzó a ganar popularidad en círculos literarios de más allá de las costas del sur. Se acercaron editoriales, críticos y lectores que querían conocer más de la escritora que había sido capaz de capturar la esencia de un viaje introspectivo tan personal. La oferta de una gran editorial llegó un día, invitándola a publicar su libro a gran escala, prometiéndole una visibilidad que, en teoría, podría darle lo que siempre había soñado, el reconocimiento. Pero Leticia se encontró nuevamente en una encrucijada. Debería aceptar la oferta y dar el siguiente paso en su carrera, sacrificando la paz que había encontrado en Villa del Mar. O, por el contrario, debería rechazarlo y seguir adelante con su vida más sencilla, menos expuesta, pero más verdadera. El dilema era más profundo de lo que había anticipado. El mismo dilema parecía acechar a Lucas, aunque de una forma diferente. Su última exposición, basada en sus obras más personales, había sido un éxito rotundo, y ahora, varios coleccionistas importantes de todo el mundo deseaban tener una de sus pinturas. Sin embargo, Lucas sabía que aceptar esas ofertas podría significar perder la libertad que había ganado, y peor aún, comprometer su arte, su esencia misma. En su corazón, la decisión era clara, el arte debía ser un reflejo sincero de la vida, no una herramienta para obtener ganancias. Pero a medida que las ofertas crecían, también lo hacía la tentación. Ambos compartieron sus inquietudes una noche, mientras caminaban por la orilla, como tantas veces antes. El mar, siempre un símbolo de tranquilidad, se mostró esa noche particularmente turbulento, con olas que rompían con fuerza contra las rocas, como si también quisiera expresar su frustración ante las decisiones que ambos enfrentaban. Es difícil, Leticia, dijo Lucas mientras miraba las olas. Cuando el mundo te ofrece todo lo que has soñado, pero sabes que, al mismo tiempo, te lo arrebata todo. Tu paz, tu verdad. Leticia asintió, sintiendo el mismo peso en su corazón. Lo entiendo. Me siento como si estuviera a punto de perderme a mí misma, por todo lo que prometen.
Y no sé si puedo permitirme eso. Se quedaron en silencio, observando cómo la luna reflejaba su luz sobre el agua. Aquel silencio compartido, tan cargado de pensamientos y emociones no expresadas, se convirtió en la respuesta que necesitaban. Quizá nunca tengamos todo resuelto, dijo Leticia finalmente. Quizá la verdadera paz no se encuentra en la aceptación de las ofertas del mundo, sino en la valentía de ser fieles a lo que realmente somos. Sin importar lo que los demás piensen. Lucas la miró, y por un momento, las dudas que había albergado parecieron desvanecerse. Habían encontrado algo más grande que la fama o el dinero, la autenticidad. Un principio que ambos ahora entendían como esencial para seguir adelante. Al día siguiente, Leticia tomó la decisión de rechazar la oferta editorial. La idea de publicar en grandes editoriales y perder el contacto íntimo con su audiencia la desconcertaba. No quería que su trabajo fuera parte de un sistema que la obligara a crear para complacer a otros. En su lugar, decidió publicar su libro de manera independiente, conectando con los lectores de una forma más personal y directa. Lucas, por su parte, también se alejó de las grandes ofertas. Decidió que sus pinturas no se venderían en las galerías más exclusivas ni serían parte de una exhibición para la alta sociedad. Su arte, en cambio, continuaría siendo parte de su vida, de su respiración cotidiana. Abrió un pequeño taller en Villa del Mar, donde compartía su proceso con los que realmente apreciaban su trabajo, sin intermediarios, sin expectativas externas. El tiempo pasó, y la vida siguió su curso en Villa del Mar. Leticia y Lucas, aunque a menudo se sentían presionados por las tentaciones del mundo exterior, habían logrado mantener su equilibrio. En sus corazones, sabían que la verdadera riqueza estaba en la autenticidad que habían elegido. Ambos crearon un espacio para vivir su arte y sus pasiones de forma que los conectara con los demás de manera profunda y verdadera. Y aunque las olas seguían rompiendo en la costa y las estrellas seguían su danza eterna sobre el mar, Villa del Mar continuó siendo el refugio donde el silencio era más que una ausencia de ruido. Era el lugar donde las almas se encontraban con su verdadero reflejo, sin adornos ni distorsiones. Un día, al final de una tarde tranquila, Leticia y Lucas se sentaron juntos en la terraza de la posada, mirando cómo el sol se ocultaba tras el horizonte. No necesitaban palabras para entenderse. Sabían que, aunque el camino había sido incierto, habían encontrado algo invaluable, la paz que viene con la autenticidad, con la valentía de ser quienes realmente eran. Y, así, el reflejo del silencio, el eco profundo del mar, los acompañó en cada paso que daban. Porque, al final, el silencio no era solo ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que era esencial y verdadero. Aunque Villa del Mar seguía siendo su refugio, el mundo exterior nunca dejó de llamar. Pasaron los meses, y las decisiones de Leticia y Lucas empezaron a tomar forma. En el caso de Leticia, su decisión de publicar de manera independiente comenzó a dar frutos. Su novela, escrita con tanta honestidad, encontró un público fiel que compartía su visión de la vida. Los lectores la buscaban por su capacidad de plasmar la vulnerabilidad humana, por la forma en que sus palabras abrazaban las inseguridades y la fortaleza de los individuos. Sin embargo, la vida en Villa del Mar no siempre era tranquila. El pequeño pueblo costero seguía siendo un lugar de paz, pero también de rumores, de pequeños ecos de lo que sucedía fuera. La noticia de la independencia de Leticia, de su rechazo a las grandes editoriales, comenzó a correr por las bocas de los turistas y residentes, muchos de los cuales la veían como una figura cada vez más prominente en el mundo literario. Aunque su intención era permanecer alejada de las luces, su éxito no pasaba desapercibido. Por otro lado, Lucas se mantenía firme en su decisión de permanecer alejado del sistema comercial del arte. En su taller, no solo pintaba, sino que también compartía su proceso con aquellos que se interesaban por aprender. La enseñanza se convirtió en una nueva faceta de su vida, transmitir el valor de la autenticidad en la creación artística, de hacer arte por el puro placer de expresarse, sin ceder a las presiones del mercado. Sin embargo, no podían evitar la sensación de que el mundo los estaba observando desde las sombras. El dilema interno de cada uno comenzó a madurar, como una semilla que había sido plantada en lo profundo de sus corazones.
Ambos sabían que si su éxito seguía creciendo, tendrían que enfrentar algo que aún no habían resuelto, la reconciliación entre la vida tranquila y auténtica que habían elegido y las expectativas del mundo que parecía seguirlos. Un día, una carta llegó a la posada de Brisa, dirigida a Leticia. Era una invitación a participar en una de las ferias literarias más importantes del país, organizada por una de las editoriales más prestigiosas. La invitación era tentadora, pero Leticia sintió un nudo en el estómago al leerla. Debería aceptar y mostrar al mundo el trabajo que tanto había cuidado. O debía seguir el camino que había elegido, más humilde, pero fiel a sí misma. Lucas, al enterarse de la invitación, no pudo evitar ver el reflejo de su propia lucha en la de Leticia. Aunque él había decidido no involucrarse en el mundo del arte comercial, le preocupaba que ella también se viera atrapada en una red que amenazaba con distorsionar lo que tanto apreciaba de su escritura. «¿Y si no es lo que imaginas?», le dijo una noche, mientras caminaban nuevamente por la orilla. «¿Y si, en lugar de perderte, puedes usar esa plataforma para contar tu historia de la manera más auténtica posible? Tal vez este es el momento de mostrarle al mundo que hay otra forma de hacer las cosas». Leticia lo miró, pensativa. «No lo sé, Lucas. Tengo miedo de perder lo que me hace sentir libre. Si acepto, me estaré traicionando a mí misma. Lo estaré haciendo solo por los demás». Lucas la miró, pero no dijo nada más. La respuesta que Leticia necesitaba encontrar solo podía surgir de su interior. Y así, pasó varios días en los que se dedicó a reflexionar, a caminar, a escribir, a mirar el mar y escuchar su silenciosa sabiduría. Finalmente, Leticia tomó su decisión. En lugar de simplemente rechazar la invitación, decidió ir a la feria literaria, pero con una condición: no permitiría que las expectativas ajenas modificaran su mensaje. Iría para compartir su historia, su visión del mundo, tal como era. No iba a dejar que el brillo de la fama o el éxito comercial le robaran la esencia de su arte. Cuando llegó el día de la feria, Leticia se sintió algo nerviosa, pero al mismo tiempo segura de sí misma. En el escenario, rodeada de grandes nombres de la literatura, habló con humildad y honestidad sobre su trabajo. Contó cómo su escritura no era solo una forma de narrar historias, sino un ejercicio de exploración personal. El público la escuchó con atención, y lo que comenzó como una simple presentación se transformó en una conversación profunda sobre el poder de la autenticidad en el arte. El impacto de sus palabras fue inmediato. Muchas personas se sintieron identificadas con su historia, y pronto, su nombre comenzó a resonar aún más allá de los círculos literarios. Sin embargo, Leticia no sentía que hubiera traicionado su esencia. Al contrario, había logrado mantener su autenticidad, aún en un entorno que a menudo valoraba más la apariencia que la sustancia. Por su parte, Lucas continuó con su camino, concentrado en su arte y su taller, pero también en la enseñanza. Sabía que su misión era mayor que solo pintar cuadros, y que el valor de su arte residía en su capacidad para inspirar a otros a crear desde el alma, sin miedo a las críticas ni a la búsqueda de la fama. La vida siguió fluyendo en Villa del Mar, pero Leticia y Lucas sabían que, aunque sus decisiones no eran fáciles, estaban en el camino correcto. Habían encontrado el equilibrio entre el mundo exterior y su paz interior, y aunque sabían que no siempre sería fácil mantenerlo, estaban dispuestos a seguir adelante, con el mar como testigo de su viaje. En algún lugar, entre el reflejo del agua y el silencio de la brisa, ambos descubrieron que la verdadera libertad no era elegir entre el éxito o la paz, sino ser fieles a sí mismos, sin importar lo que el mundo pudiera esperar.